Saludos, notas al final del video, así que de favor, quédense al final. Luces preocupado, la dulce voz rompió el rotundo silencio, cuando Black levantó la vista de su libro para encontrarse con la mirada de sus amigos, todos viéndolo con una ceja levantada. Había estado concentrado con su lectura durante un par de horas, o eso era lo que todos pensarían de no ser porque el libro era Mil hierbas y hongos mágicos de Phillida Espore, el libro de herbología para el primer año, y la hoja no se había volteado durante todo el tiempo que habían estado ahí. Sopesando sus opciones, considero que tan bueno sería contarle a sus amigos la información que acaba de descubrir. A diferencia de Potter, quien había sido su fuente de información, y sus tontos amigos. Por no mencionar al medio gigante, de quien también sospechaba que también sabía la verdad, él había comprendido las magnitudes de todo lo que comenzaba a pasar. No hablaban de cualquier cosa, hablaban de la jodida piedra filosofal, la piedra responsable de darle inmortalidad y riquezas a su único portador, Nicolás Flamel. La piedra filosofal era un artefacto extremadamente peligroso, algo que sin dudas cualquiera quisiera poseer. A lo largo de los siglos, muchos habían intentado recrearla y sin embargo fue imposible. Alquimistas de renombre habían intentado poseer aunque sea una parte del artefacto tan legendario y sin embargo nadie lo consiguió. Su precio por otro lado, era algo que nadie podía pagar, no solo representaba la vida del alquimista más importante de la historia, sino que tendría un valor incalculable. La piedra era capaz de crear oro, comprarlo con el mismo era algo ilógico. El hecho de que un artefacto tan peligroso entrara en el castillo era algo que sin duda haría cuestionarse a todos sobre qué tan senil se había vuelto Dumbledore. Muchos matarían por la piedra y aunque el castillo estuvo protegido y aún tenían al mismo director, no se podía subestimar la codicia humana. Si la noticia saliera a la luz, no solo sería Voldemort, serían cientos de magos oscuros y magos comunes uniéndose para poder apoderarse de aquel artefacto. Y eso fue una preocupación más. Con la piedra en su poder, Voldemort podría regresar fácilmente a la vida y dominar por completo, una rotunda victoria, sin posibilidad de fracaso, y eso lo hizo dudar más, porque sabiendo esto, ¿Dumbledore dejaría la piedra en el castillo? Niños y un guardabosques poseyendo la información no menos. Y lo hizo dudar de la veracidad, no dudaba en que la piedra fuera, aunque sea, un poco verdadera, de no serlo, el señor oscuro nunca se hubiera molestado venir. Había formas de averiguarlo después de todo, debía ocupar un señuelo, hecho a base de la misma piedra no menos. ¿Cómo? Era una cuestión a la cual todavía no llegaba y sin embargo no era de lo más importante por el momento. Sopesando todo, decidió hablarlo con sus amigos, una muestra más de confianza y una mano aliada por si las cosas se ponían feas. Vengan conmigo, ordenó comenzando a caminar hacia su habitación, sus amigos siguiéndolos dudosos, preguntándose qué tan importante era lo que tenía tan distraído a alguien tan enfocado y frío como Black. Entrando en la habitación, todos se quedaron en silencio, Black viéndolos con seriedad. Suspirando un poco, tranquilizó sus inquietudes para dejar caer la bomba. Creo saber qué es lo que se resguarda en el tercer piso. Sus amigos lo vieron con confusión y sorpresa grabadas en sus rostros, preguntándose cómo Black había llegado a la respuesta. ¿Y eso es? Cuestionó Theo, el más impaciente de todos. La piedra filosofal de Nicolás Flamel. Un rotundo silencio adornó el lugar, cada uno de los presentes analizando todo a millas por segundo, pensando en las palabras de Black, hasta que el pandemonium estalló. Imposible. No puede ser, ciertamente no podrían ser tan idiotas. Las réplicas y preguntas viajaron rápidamente, y Zar no estaba decepcionado de sus reacciones. Si no hubiera estado en un momento como en el que estaba cuando se enteró, ciertamente hubiera reaccionado de la misma forma. Nuevamente, tanto él como sus amigos comprendieron perfectamente bien todo lo que implicó la presencia de un artefacto tan peligroso como la piedra filosofal. Sin embargo, todo esto no le pudo interesar más, mientras su mirada se dirigía inmediatamente a Daphne. La niña parecía estar en shock, su boca ligeramente abierta y pudo jurar ver los engranajes de su cabeza girando más rápido que nunca, sus barreras de oclumancia cayendo y sus ojos delatando cada uno de los pensamientos que tuvo. ¿Qué haremos?, cuestionó Blaise, al igual que el resto, sin esperar quedarse al margen. Por el momento necesitamos más información, eso es obvio. Pero no cabe duda en que lo haremos, iremos por esa jodida piedra. ¿Crees que sea real?, cuestionó de repente Daphne, su voz tensa y sus ojos ligeramente nublados por las lágrimas que amenazaban con formarse. No estoy seguro, inicio con cuidado, sabiendo que tanto podría afectar a la niña, pero ciertamente puede ser una posibilidad. Voldemort no vendría si no estuviera completamente seguro de que la piedra sería de gran ayuda, sea verdadera o no.
Por otro lado, creo que Dumbledore está atrayendo a Voldemort, provocando todo para que el Señor Oscuro y Harry Potter choquen una vez más, así que no se arriesgaría a poner una piedra falsa, nuevamente, contemplando que Voldemort no vendría sin tener una garantía, como lo supo y como se enteró está más allá de mí, tal vez Dumbledore le hizo llegar la información de algún modo, pero son solo especulaciones. No tengo idea si la piedra es verdadera o falsa, todos asintieron, estando de acuerdo con el análisis de Black, quien no se perdió ni un momento las expresiones que tuvo Daphne. Veo, murmuró la mencionada, viendo al suelo y contemplando todo. Entonces, por ahora lo primordial será averiguar exactamente todo, pero ¿cómo lo haremos? Cuestionó Tracey, la máquina de chismes en el grupo. No tengo idea, murmuró el resto, tratando de pensarlo, aunque ciertamente Izar ya tenía un método, pero no se quería arriesgar, el uso inapropiado de la legeremancia, siendo inexperto no menos, podría dejar serias consecuencias en quien se usara y en quien lo usa, daño cerebral por ambas partes, que saliera tan natural y también la primera vez que leyó la mente de Potter fue un milagro, sin embargo no se quería volver a arriesgar, debía haber una forma más sencilla de averiguar todo, la pregunta era cuál era dicha forma. Vayan, indicó Izar pensativo, al igual que sus amigos, cada uno de ellos tuvo algo en lo que pensar y reflexionar sobre todos los sucesos que se habían presentado tan repentinamente, desde luego, todo lo que estaba pasando no era un juego y podía traer más desgracias que beneficios, pero no estaban dispuestos a quedarse al margen cuando algo tan valioso estuvo en juego, tal vez fue su codicia, tal vez, solo tal vez, fue algo de bondad en querer hacer el bien, pero sin duda alguna, poseer la piedra filosofal fue una oferta muy tentadora para todos, aunque resultará ser algo muy peligroso, ya que entrarían en contacto directo, como muchas veces se dijo, contra Lord Voldemort, nada era seguro cuando se trataba de aquel ser. Todos sus amigos asintieron despidiéndose, comenzando a avanzar hacia las puertas de su elegante habitación, pero antes de que Daphne pudiera salir, Izar tomó su mano, evitándolo y cerrando la puerta delante de ellos, la niña lo vio en silencio, viendo la inminente charla desde un inicio. Puede ser, la única oportunidad, murmuró, las lágrimas formándose rápidamente en sus ojos azulados. Izar la atrajo hacia un abrazo, permitiendo que la niña se desahogara. Puede que la piedra sea falsa, pero puede ser que también sea verdadera, no lo sabemos con seguridad y sin embargo, necesito averiguarlo, hemos intentado de todo, mi padre y madre han gastado una fortuna para llevar a Tori con distintos sanadores y ninguno tiene la respuesta, nadie sabe cómo curar la maldición de la sangre hirviendo, la piedra filosofal puede ser la respuesta a todo, simplemente no me puedo quedar de brazos cruzados, necesito averiguarlo y actuar. Me importa una mierda quedar en el camino del Señor Oscuro, Izar soltó un bufido divertido, viendo cómo la niña levantaba la cabeza rápidamente, la furia cruzando sus rasgos mientras lo veía con enojo y enojo. Lo sé, Dap, nadie dijo algo sobre que lo hicieras sola. Te dije que te ayudaría, el Señor Oscuro no es más que una sombra que se esconde en el cuerpo de Quirrell, matarlo será sencillo, no te dejaré hacer esto sola, además, en un futuro seré un objetivo de Voldemort, ponerme antes en su camino no afectarán las cosas. Sé que podemos lograrlo, la sonrisa sádica de Izar, sus palabras confiadas y sus feroces ojos plateados fue todo lo que ella necesitaba. Saltando conectó un largo beso con el niño, transmitiendo todo lo que le hacía sentir. Cuando el aire se terminó ambos se separaron, viéndose a los ojos con una llama que parecía no poder extinguirse, llegando a un acuerdo mutuo que simplemente no se expresó con palabras. Los días pasaron con rapidez y pronto las fechas de los exámenes estaban sobre ellos, el castillo era silencioso por todas partes, la biblioteca estaba hasta el tope de alumnos que querían estudiar, ya sea de último momento, repasar lo que habían aprendido o en muchos casos, comenzar a hacerlo, había alumnos que dejaban su estudio hasta el último, no confiando en sus capacidades para recordarlo todo, a menos que sea de unas pocas horas, o por el caso contrario, confiando en exceso en sus habilidades para recordar. Las pequeñas serpientes caminaron con aburrimiento hacia el gran salón donde se realizaban los exámenes escritos, a su alrededor más niños de su edad caminando con un miedo casi palpable, muchos estaban nerviosos y Black no pudo evitar preguntarse qué los tenía así, para él y sus amigos los exámenes no eran más que una burla, podrían pasarlos fácilmente, no hacía falta estudiar para saber todo lo que se preguntaba y por esa razón no comprendieron al resto. Su examen sobre la herbología terminó, todos caminando hacia el siguiente, el examen de encantamientos era un examen práctico, en el cual tenías que hacer que una piña bailara encima del escritorio.
Sentados alrededor, vieron como uno por uno fueron pasando los niños, el profesor felicitando y haciendo anotaciones en su pequeño pergamino. Cuando llegó el turno de Neville, el niño nervioso hizo que su piña girara torpemente sobre el escritorio, balanceándose de una forma patética, y aunque su hechizo fue desastroso y muy vergonzoso, aún se las había arreglado para obtener una calificación aprobatoria, aunque por los pelos. O eso fue lo que dijo su amigo Dean Thomas, quien veía la hoja por encima del profesor. Señor Black, si nos hace el favor, llamó el profesor con una sonrisa, ya sabiendo el resultado de la prueba. Black con aburrimiento realizó el encantamiento, al instante la piña comenzó a bailar de forma elegante, terminando con una reverencia a los niños sorprendidos. Magnífico, celebró el profesor, garabateando furiosamente en sus notas. El siguiente examen práctico fue el de transformaciones, en el cual tenían que convertir un ratón en una caja de rapé. Algo que, nuevamente, resultó muy sencillo para las pequeñas serpientes, quienes lo habían logrado con gran facilidad, algunos luciéndose más que otros. Después de todo, había algunos que sobresalían más un área que los demás. La hermosa caja de madera pulida e incrustaciones brillantes fue colocada delante de una McGonagall maravillada, quien había premiado a Daphne con más puntos de casa y una calificación más que sobresaliente. Snape, por otro lado, se aseguró que su examen fuera muy desagradable, respirando en la nuca de los alumnos y desconcentrado a la mayoría, algo que sin duda notó Black a lo largo del curso, fue como el murciélago se mantenía al margen de él, por lo que fue una de las pocas excepciones para molestar durante el examen. Los niños tenían que realizar una poción para olvidar, en esta ocasión, Draco Malfoy llevándose el puesto a la mejor poción, algo que dejó en claro el flagrante favoritismo de Snape, incluso la sangre sucia tenía una mejor poción que el pomposo rubio. Ese bastardo de Snape, gruñía Daphne, tomada del brazo con Black mientras todos avanzaban. Daphne había sido claramente la alumna con mejor poción y sin embargo le irritó sin fin que Snape no la reconociera, no es que lo necesitara, pero realmente la hizo enojar. No deberías esperar más de él, es sabido que es un idiota, ni siquiera es digno de llamarse un serpiente, bufó Izar, encogiéndose de hombros. El resto estaba de acuerdo con él, nunca se esperó algo en primer lugar del hombre grasiento. Capítulo 25. Hora de la acción. Cuando todos los exámenes concluyeron, el castillo se sumió en una gran tranquilidad. Los alumnos descansaban todo el día, ya que de igual modo las clases habían concluido, así que la mayoría prefirió pasar su tiempo en las afueras del castillo, disfrutando el sol por el inicio del verano. Fue más sencillo de lo que se esperaba, soltó Daphne, caminando con Izar, sus amigos más lejos charlando entre ellos. No me sorprende, todo lo que se enseña en primer año es básico, podría pasar esos exámenes con los ojos cerrados. Tan arrogante, señor Black, se burló Daphne, golpeando su hombro con el suyo. No es arrogancia, es confianza, soltó Izar, su sonrisa condescendiente traicionando sus palabras. Como sea, suspiró Daphne divertida, puede que haya sido muy fácil para ti y sin embargo, aún salí mejor que tú en muchas materias. Eso fue porque mi humilde yo te lo permite, suspiró Izar de forma dramática, como si le ofendiera que Daphne pensara eso. ¿Es eso así? Desde luego, después de todo, soy mejor. La altanería no le gusta a las señoritas, señor Black. A mí me parece que es lo contrario, señora Greengrass, soltó, ambos viéndose a los ojos con desafío y un fuerte impulso por unir sus labios. Después de todo, la pubertad siempre llegó antes en los magos, que en su contraparte Muggle. Sin embargo, su lindo momento se vio interrumpido abruptamente por unas voces apresuradas que los distrajeron, ambos viendo a Potter y sus amigos corriendo. El cabeza de cicatriz parecía realmente preocupado y se preguntaban qué estaban haciendo. Bueno, sabemos que Potter siempre trae problemas, llamó Blaise, llegando con el resto ante ellos. Tal vez deberíamos seguirlos, fuera de los rumores anteriores, no ha habido actividad, asintió Theo, impaciente por un poco de acción. Y era cierto, hace unos días, específicamente después de la pequeña excursión que había tenido Izar en el bosque prohibido, el rumor sobre cómo Quirrell había aparecido en la enfermería con ambos brazos fracturados de una forma horrible se había esparcido con rapidez. Al parecer unos niños de tercer año lo habían visto en la ala médica la mañana siguiente y comentaron rápidamente lo que habían visto. Por lo escuchado, no se sabía exactamente quién o qué había provocado las lesiones del tartamudo profesor, pero se sabía que había sido causado por una de las magias negras más viles que había. Era impensable que algún alumno lo pudiera lograr, así que se especuló que el atacante había sido el vampiro al que tanto le temía Quirrell y del cual había escapado milagrosamente.
Con un sinfín de teorías más, los niños eran muy creativos para ese tipo de cosas, y aunque a todos les pareció un montón de rumores, aún era cierto que Kirrell ni siquiera se había presentado a dar las clases finales o a realizar los exámenes, en su defecto los había tenido que supervisar McGonagall. Los niños simplemente habían llenado un examen teórico, nada realmente difícil. Todos se vieron en silencio, llegando a un acuerdo unánime, comenzando a correr atrás de Potter y sus amigos. Vieron cómo el trío de leones llegaron ante el guardabosques, quien ya hacía sentado en un sillón a las afueras de su cabaña, con los pantalones y las mangas de su enorme camisa remangada, mientras el medio gigante desgranaba guisantes en un enorme recipiente. La charla pareció durar unos instantes, cuando la cara de los niños palidecía considerablemente, todos comenzando a correr de regreso al castillo, las pequeñas serpientes volvieron a seguirlos con cuidado. Entrando en el castillo, los niños parecieron muy desorientados mientras buscaban algo, hasta que fueron detenidos por McGonagall y la multitud de serpientes se detenía a la vuelta de la esquina, en buena posición para escuchar lo que se decía. Profesora, se trata de la piedra filosofal, soltó un Harry medio desesperado, y Zar y sus amigos se voltearon a ver entre ellos, la información confirmada cuando se dieron cuenta que la profesora McGonagall no se esperaba eso, a su vez, dando la confirmación necesaria con su cambio brusco de emociones. ¿Cómo es que saben? Farfulló la profesora McGonagall, al parecer muy incrédula de que los niños lo hubieran descubierto. Profesora, creo que, sé, que que alguien va a tratar de robar la piedra. Tengo que hablar con el profesor Dumbledore, pidió Harry lentamente, el pequeño desliz de lengua no pasando desapercibido para nadie. La profesora lo miró impresionada y suspicaz al niño y sus amigos, quienes hasta el momento se habían quedado en un rotundo silencio, viendo mudos la interacción. El profesor Dumbledore regresará mañana, soltó finalmente la estricta mujer. No sé cómo han descubierto lo de la piedra, pero quédense tranquilos. Nadie puede robarla, está demasiado bien protegida, explicó McGonagall, asintiendo con seguridad. Pero profesora, inició Harry pero fue rápidamente cortado por McGonagall, quien comenzaba a irritarse. Ignorando lo demás que se dijo, la mente de los niños comenzó a correr. ¿Cuánta información poseía Potter? Había quedado más que claro que sabía más cosas que ellos, no que los sorprendiera, a Potter y sus amigos les habían dado todas las pistas, contrario a ellos, quienes habían ido recogiendo fragmentos a lo largo del período escolar, Potter y nuevamente, sus amigos, como sus únicas fuentes de información confiables. Será esta noche, escucharon a Harry llamar a sus amigos, entonces volvieron a prestar atención, atentos a lo que se diría. Snape pasará por la trampilla esta noche, dijo Harry convencido a sus amigos y continuaron hablando, pero se callaron de repente y la razón quedó clara cuando vieron a Snape dar la vuelta, dedicando una mirada condescendiente a las tres crías de león. Vamos, indicó Izar una vez que los niños se habían ido, después de ser reprendidos una vez más por McGonagall, quien al parecer los estaba cazando. Llegando a la habitación de Black, todos se desparramaron en un asiento, contemplando todo. Parece que el gran día por fin ha llegado. La pregunta aquí es, ¿cómo haremos para que todo marche según lo queremos? Eso depende, no sé por qué, pero tengo la impresión de que eres una especie de líder del grupo, se burló Daphne, los ojos en blanco al ver a Black poner una sonrisa arrogante, así que ahora tienes que decidir, y será plenamente tu culpa si nos metemos en problemas o peor, resultamos heridos o muertos, sonrió Daphne, riendo levemente cuando vio como los hombros de Black caían levemente, él mismo sonriendo divertido mientras veía a la chica que le gustaba. Se están perdiendo el punto. Suspiró Blaise, levemente irritado por sus amigos. Él tiene razón, llamó Theo, en uno de sus raros momentos de seriedad. Si bien puedo hablar por los tres, de que nos alegramos profundamente de que ambos estén tan felices, lo que está ocurriendo es algo serio y debemos tomar una decisión. Cuando abrió los ojos notó como todos lo veían con sorpresa, irritándose al instante, no crean que no sé pensar, idiotas. También soy una serpiente. Volviendo a lo importante, Daphne tiene razón, debes elegir qué debemos hacer, asintió Tracey, viendo a Izar, el mismo que parecía levemente aturdido, las cosas habían cambiado mucho. Toda su vida había sido un niño frío, enfocado y serio, parecía que no tenía sentimientos y lo único que le importaba siempre fue el conocimiento. Desde que había llegado a Hogwarts las cosas habían cambiado muy rápidamente desde un inicio, podía contar con las manos el número de interacciones que había tenido en su vida. Cuando conoció a Blaise en el tren, había sido la primera vez que había hablado e interactuado con un niño de su edad, y aunque al principio ambos actuaron de una forma insultante, se volvieron amigos rápidamente, lo mismo
mismo podía decirse con Theo. Sin embargo, mientras más tiempo pasaba con ellos, Daphne y Tracey uniéndose a la ecuación, su comportamiento había cambiado de una forma drástica. Mientras el tiempo pasaba, ya no era el niño desalmado que le gustaba enterrarse en la biblioteca de su familia y practicar hechizos, eso había quedado atrás y sin embargo, le gustaba cómo estaban las cosas ahora. Jamás espero recibir una reprimenda de los niños a su alrededor, tenían razón, se había desenfocado plenamente por la culpa de Daphne. La chica le gustaba demasiado y nunca podía evitar de dejar de coquetear con ella a la mínima provocación, ambos siempre comenzando un juego de palabras, y si bien eso no fue malo, sí lo hizo darse cuenta de un hecho muy importante. Había momentos en los que podía bromear con la chica el tiempo que quisiera y había otros momentos en los que debía mantener la cabeza fría y concentrarse en lo que tenía delante, en lo que dependía de él. Sus ojos se volvieron fríos y distantes al momento siguiente, su postura se erguió con majestuosidad y sus rasgos afilados parecieron ensombrecerse mientras el niño se inclinaba en su silla, sus manos entrelazando suavemente. Muy bien, el plan es el siguiente. No sabemos a la hora que Potter y sus amigos partirán, así que no nos queda otra opción que esperar y entrar con ellos. Después de todo, deben tener una forma segura de pasar todos los obstáculos, o al menos la mayoría. De otro modo, no veo la razón por la cual irían de una forma tan descuidada y precipitada al lugar, por más que sean unos tontos leones. Una vez adentro los seguiremos con cuidado. No nos podemos precipitar porque no sabemos qué realmente hay en ese lugar. Después de todo se resguarda la piedra filosofal de Nicolás Flamel, o una parte de ella, así que no debe ser fácil. Debemos andar con cuidado y estar preparados para todo. Si todo resulta ser más difícil de lo esperado, continuarán solo aquellos que puedan lograrlo, los demás deben retirarse inmediatamente, sin voltear atrás. No me importa así sea que Potter y sus amigos se encuentren con un final trágico, lo primero es nuestra supervivencia y no los ayudaremos. Lamentablemente nuestra información es muy poca y en el mejor de los casos, nuestra fuente es poco confiable, así que no sabemos lo que nos espera. No puedo garantizar que todos salgamos bien o vivos para el caso, así que si quieren quedarse no se los recriminaré, contemplen bien todo. Esto no es un juego, estamos hablando de enfrentar al mago más poderoso que se vio en el último siglo y las cosas pueden resultar no ser como se espera, como ya dije. Y aunque se hicieron muchas bromas, ahora nos encontramos frente al verdadero reto, así que piensen bien si vendrán o no. Inició Izar, su fría voz, sus ojos analíticos y su pose rebosante de confianza sorprendido a sus amigos, quienes lo veían con asombro, admiración y hasta cierto punto con un poco de miedo. Yo estoy dentro, sinceramente no sé cuáles son mis motivos, pero sé que lo averiguaré dentro. La piedra filosofal es una gran recompensa y sé que nos tocará a todos, ¿cierto? Cuestionó Blaise, viendo a Black quien asintió ligeramente. Tenía pensado estudiar la piedra a profundidad, no solo para ayudar a Daphne, sino que era algo que a casi nadie se le presentó y sería una estupidez para él dejar pasar una oportunidad de oro como esa, y después de todo, también la compartiría con sus amigos. El botín fue para todos. También estoy dentro. ¿Conoces mis motivos?, soltó Daphne, viendo fijamente los ojos de Black. Ninguno de los dos tenía el brillo que los caracterizó cuando se vieron a los ojos, y sin embargo supieron que esto era negocio, y los sentimientos se mantuvieron fuera del mismo. Al igual que yo. No voy a dejar sola a Daphne, sé cuánto significa esto para ella y estaré condenada si no la ayudo, asintió Tracey, su timidez y todo lo demás fuera, mientras asentía decidida, Daphne dedicándole una mirada fría que escondía su preocupación. Tenían que hablar de ello más tarde. Yo también entro. Prefiero guardarme mis razones porque pueden ser un poco bárbaras, pero no planeo perderme ni un momento de diversión, asintió Theo con locura en sus ojos y una sonrisa sádica deslizándose en sus labios. Muy bien, prepárense lo mejor que puedan, y de preferencia practiquen transformaciones dentro de las horas que nos quedan. A la primera oportunidad de tomar la piedra la debemos sustituir con una copia, no sabemos cómo es exactamente, esa es la razón de practicar las transformaciones, debemos realizar el hechizo con la imagen perfecta y que nadie se dé cuenta, ¿queda claro? Todos asintieron con comprensión antes de ser despedidos por Izar, cada uno yendo a prepararse. Capítulo 26. La noche pronto había caído y todos se reunieron en la sala común, la cual se mantenía vacía. Los alumnos dejaron de estudiar debido a que los exámenes habían pasado y preferían hacer sus fiestas en sus propias habitaciones, donde podían poner hechizos de silenciamiento. ¿Todos listos?, cuestionó la fría voz de Izar, sus ojos plateados siguiendo los movimientos de cada uno de ellos, como un depredador listo para atacar.
Asintiendo al unísono, un pequeño escalofrío recorría a los pequeños niños al ver los ojos asesinos de Black, que se mantenía erguido delante de ellos. Si alguno se queda atrás, regresará a la sala común, no entrará solo, indicó con seriedad, nuevamente todos asintiendo de acuerdo, parecía que era hora de un poco de reglas. Bien, asintió lanzando un hechizo de desilusión sobre él, había llegado a un acuerdo silencioso con Daphne, ella iría contra Faye, la única que no conocía el hechizo entre los niños. Daphne tomó la mano de su amiga, desilusionándose de igual modo, los otros siguiendo su ejemplo. No nos vamos a silenciar, puede ser más peligroso, pero es la única forma de mantener nuestro ritmo de una forma más segura, todos intentan mantenerse en silencio y juntos, ni siquiera tenías por qué mencionarlo, era solo una confirmación, se encogió de hombros, no que alguien lo pudiera ver, todos saliendo de la sala común momentos después. Caminaron hacia el tercer piso, siguiendo los pasos de los demás, afortunadamente no habían tenido obstáculos. Los distintos cuadros a lo largo de los pasillos dormitaban en sus marcos, ninguno notando ninguna anomalía cuando los niños pasaron, demasiado silenciosos. La tensión en la burbuja que los rodeaba era palpable, si bien alguno de ellos estuvo emocionado, sabían que no era un juego y lo que estaban a punto de hacer era muy peligroso, sin nada de información fuera de lo básico, era muy peligroso y sin embargo las recompensas superaron con creces los riesgos, cada uno soñando con poseer la legendaria piedra capaz de volver inmortal a un hombre que en la actualidad tenía más de 600 años. Curiosamente, en esta ocasión las escaleras se alinearon para dejar su camino libre hacia el lugar prohibido del tercer piso, todos en silencio y esperando, se habían colocado contra la pared, esperando, a excepción de Izar quien comenzó a murmurar hechizos de detención sobre la puerta, parecía que realmente no había barreras, pero una vez más, no era su fuerte y por lo mismo no estaba seguro, pudo haberse perdido algo accidentalmente. Los minutos pasaron rápidamente, todos los niños en un silencio tenso, sin embargo no tuvieron que esperar mucho cuando en poco tiempo un ruido llamó su atención, pasos torpes y descuidados, acompañado de voces susurrando descaradamente llegaron a sus oídos, todos viendo la cabeza de Potter y sus amigos asomándose debajo de su capa de invisibilidad, como la había recuperado, estaba más allá de ellos. «Maldito Peeves», murmuraban los niños, un suspiro en sus palabras, parecía que habían tenido algún encuentro inesperado con el poltergeist del castillo y sin embargo habían logrado escapar intactos, un mérito en sí, Peeves era un ser odioso y todos se preguntaban por qué no se deshacían de él, el 75% de la población estudiantil quejándose, a excepción de las serpientes, el poltergeist temía al varón sanguinario por encima de todas las cosas, por lo que mantuvo cierto margen con los niños de su casa. Todos se acercaron a la puerta, viéndose entre ellos y asintiendo, la sangre sucia sacó su varita, apuntando la manija y con un simple alojo Mora abrió la puerta al instante. Si hubieran podido verse, los niños de Slytherin se hubieran dedicado miradas alertadas, las campanas de advertencia sonando con fuerza en sus oídos, ¿cómo era posible que un hechizo tan básico y de primer año abriera la puerta que resguardaba la jodida piedra filosofal? De todas las cosas, para detener a Lord Voldemort no menos. Sin embargo decidieron continuar, una vez lo había dicho, siempre había tiempo para pensar las cosas. Izar se concentró lo suficiente para lanzar un hechizo silencioso de confusión al niño Weasley, antes de que pudiera cerrar la puerta, entrando rápidamente, al igual que sus amigos quienes habían notado el cambio de actitud del niño pelirrojo. Chocando entre ellos, reprimieron todas las réplicas y insultos en la punta de sus lenguas, después de todo, no estaban acostumbrados a actuar tan torpemente. Ron, llamó Harry, volteando a ver a su amigo, que se mantenía un poco perdido sosteniendo la puerta. «Así, lo lamento», murmuró, sacudiendo su cabeza y cerrando por fin. Todos avanzaron en un silencio anhelante, llegando a una segunda puerta, que de la misma forma, fue abierta por la sangre sucia, utilizando exactamente el mismo hechizo. Asomando levemente la cara, la puerta se abrió suavemente para dejar a la vista al famoso y enorme perro de 3 cabezas que dormitaba plácidamente, bajo su enorme pata había una escotilla, aparentemente, siendo la entrada para la siguiente sala y en la esquina una enorme arpa que había detenido su sonido en cuanto la cabeza de Potter se asomó por la pequeña ranura. «Bien, Snape ha pasado a Fluffy», suspiró Harry tranquilamente tras cerrar la puerta, sus amigos asintiendo. «¿Cómo lo pasaremos?», cuestionó con miedo su amigo pelirrojo. Las pequeñas serpientes observaron en silencio cómo Potter sacaba una flauta de sus bolsas, el resto seguía sus movimientos expectantes. Por lo menos Potter tiene algo de sentido común, sin embargo, ¿están de verdad? ¿Cómo pueden ser tan idiotas?
Se cuestionó Black, sus fríos ojos analizando cada movimiento de los leones, cómo podían superar sus expectativas ante sus creencias de su mediocridad era algo simplemente sorprendente. ¿No es esa la flauta que te regalo, Hagrid? Lo es, Hagrid mencionó que Fluffy se quedará dormido con música, es por eso que la traje. Harry, eso es brillante. Felicitó Granger, viendo sorprendida a su amigo. Solo espero que esto funcione, murmuró él mismo, soltando un suspiro nervioso cuando comenzó a abrir la puerta lentamente, entrando lo más despacio que pudo, seguido de sus dos amigos. Esa noche se confirmó que Potter tenía algún problema con los instrumentos musicales, y aunque el sonido de la flauta era francamente espantoso, de algún modo pareció funcionar, ya que el perro que parecía a punto de despertar cuando la arpa dejó de sonar, regresó a su estado de inconsciencia, ignorando todas las presencias que habían a su alrededor. Harry, necesitamos tu ayuda. Llamó apresuradamente Granger, quien trataba de empujar la enorme pata del perro, con la ayuda de Ronald. Harry dejó de tocar la flauta y al instante estaba a un lado de sus amigos, ayudándolos a empujar. Mierda, esto es muy pesado, gruñó el pelirrojo, su cara del mismo color que su cabello debido al esfuerzo. Sin malas palabras, se las arregló para agregar la sangre sucia, todos poniendo su máximo esfuerzo hasta lograr recorrer la pata por completo y abriendo la pequeña puerta, aunque demasiado tarde, ya que el perro había despertado y ahora se erguía en toda su estatura sobre los tres niños, quienes apresurados saltaron dentro de la trampilla, sin siquiera comprobar qué había abajo o si podrían aterrizar bien. Ninguno había pensado en la posibilidad de mantener a raya al perro con hechizos, aunque no era algo realmente sorprendente, dudaban que conocieran algo realmente ofensivo y de igual modo dudaba que tuvieran la fuerza necesaria para mantener a raya a una criatura mágica tan poderosa. Eso abrió más dudas aún, ¿por qué los niños, siendo tan inútiles, se arriesgarían de tal modo por la piedra filosofal? Eran unos tontos niños de primer año ignorantes, sin ningún conocimiento de magia avanzada, su muerte era simplemente inminente, a menos de que tuvieran una carta bajo la manga, mucha suerte o muchas ganas de poseer el artefacto mágico, justo como ellos. Cual fuera de las tres opciones, no cabía ninguna duda, eran un trío de idiotas. El perro furioso comenzó a ladrar incontrolablemente, tratando de alcanzar a los niños con la cabeza que había atorado a través del pequeño espacio de la trampilla, en efecto, retrasando a las pequeñas serpientes. Antes de poner música necesitaban esperar que el perro se relajara un poco, estaba muy alterado y si lo hicieran sin más, simplemente rompería el arpa de la esquina. Por supuesto, no significaba que no pudieran transformar otra, pero en estas situaciones lo mejor siempre fue ahorrar energía para los obstáculos siguientes. Y así fue, poniendo un hechizo silenciador a su alrededor, esperaron pacientemente a que el perro se callara, ninguno tenía nada que decir, cada uno perdido en sus pensamientos. Cuando el perro pareció calmarse, abriendo suavemente la puerta Izar notó como el perro observaba atento en su dirección, por supuesto sabiendo que alguien estaba tras ella, metiendo suavemente su varita, puso a tocar el arpa que ya hacía en la esquina de la habitación, esperando ser usada. Al instante siguiente la tonalidad relajante llenando el lugar. Necesitamos esperar a que se duerma, pero no lo hará con nosotros aquí, llamó la suave voz de Daphne apenas en un susurro, mientras colocaba un hechizo de perfume a su alrededor, para camuflajear su olor del maldito canino. Parecía que la niña había aprendido algo en su pequeño encuentro con la señora Norris. No hacía falta que lo explicaras, suspiró divertida su amiga Tracey, tratando de calmar sus nervios con una pequeña broma. El resto se había mantenido en silencio, no interesados en comenzar una plática. Perdiendo la pista de los aparentes intrusos, la enorme criatura pareció relajarse, el sonido del arpa simplemente siendo el toque y durmiendo al instante, sus ronquidos llenando el lugar. Una vez más Izar asomó la cabeza dentro, viendo a la criatura profundamente dormida. Vamos, llamó. Todos entraron lentamente en la habitación, sus varitas listas para atacar al perro de ser necesario, no se podían arriesgar a que despertara y si las cosas se ponían feas, Izar sabía que tenía que matar al enorme perro, volviendo más complicada la situación. Sin embargo, sin dejar distraerse en esa situación, avanzaron hacia el hueco en el suelo, la trampilla estaba abierta, todos colocando a su alrededor para observar lo que había abajo. Lumos, llamó Blaise suavemente, su varita alumbrando y dejando a la vista una enorme planta con enredaderas gruesas, llamada el lazo del diablo que se apartó al instante, tratando de huir de la luz proyectada por la varita. Apágala, siseó Tracey al instante, Blaise haciendo caso un poco dudoso. ¿Por qué?
Potter y sus amigos aterrizaron sobre el lazo del diablo para amortiguar sus caídas. Si nos lanzamos así, simplemente impactaremos contra el suelo. La lógica quedó clara para todos, y Zari vio como lentamente la planta volvía a su posición original, sus amigos susurrando en voz baja para preguntar en qué momento deberían saltar. Ellos no tenían la vista avanzada que él tuvo, así que no se le hizo extraño. Ahora, llamó Izar, interrumpiendo la pequeña discusión, saltando y en efecto, aterrizando sobre el lazo del diablo, quien al instante comenzó a trepar por su cuerpo para estrangular al niño. Dense prisa. Llamó Izar, no podía quitarse la planta de arriba, la única forma era con fuego o luz, como habían comprobado, lo cual no podía hacer hasta que sus amigos bajaran. Daphne fue la primera en saltar, aún tomada de la mano de su amiga, quien soltó un grito por el susto y la adrenalina de la caída. Mierda, soltó Blaise cuando sintió como Theo lo empujaba, él saltando un instante después, como el niño no lo había encontrado, estaba más allá de Zabini. Cuando todos estuvieron abajo Izar prendió su luz, alejando al instante la planta que comenzaba a trepar por su rostro, sus amigos siguieron su ejemplo, alejando la planta de ellos y acorralándola contra una esquina de la pared. El hechizo de desilusión de Daphne y Tracey cayó, las niñas apareciendo a la vista mientras limpiaban sus uniformes. Los otros 3 niños hicieron lo mismo, todos quedaron a la vista. Vamos, llamó Izar mientras comenzaba a correr, todos siguiéndolo al instante. Parecía que por el momento era un poco inútil mantener el hechizo de desilusión, estaban en una zona relativamente segura, al menos donde no los verían, así que mantener el hechizo, por el momento solo era un desperdicio de energía. La siguiente habitación era inusual por decirlo menos. Los recibió la vista de una gran puerta de metal, clavada con decenas de llaves, la adecuada aún en la manija. A su lado vieron una escoba tirada en el suelo y una multitud de llaves más en el cielo volando. Un patrón se comenzó a hacer dolorosamente obvio, las piezas comenzaron a llenar el rompecabezas dentro de la cabeza de Izar y las campanas de advertencia sonaron más fuerte que nunca antes. Parece que esta parte la han pasado por nosotros, se burló Theo, avanzando a la puerta. Detente, llamó Izar, analizando todo con rapidez. Todos lo voltearon a ver con duda, Izar devolviendo la mirada. Tracey, abrirás la puerta, Blaise y yo nos quedaremos hasta atrás, dándole las espaldas, Daphne se quedará en un costado, y Theo protegerá el centro, preparen su escudo más poderoso, sin cuestionar, todos los niños se colocaron en su posición, formando un cubo alrededor de Tracey, la respuesta de la forma en que se ordenaron clara para todos, por la posición de las llaves en la puerta, parecía que eran muy filosas y se habían clavado con una fuerza aterradora, al parecer las llaves atacaban por algún encantamiento que tuvieran encima. Ellos eran 5 personas, no les daría tiempo a todos para cruzar antes de ser empalmados por las agresivas llaves. Avanzando con rapidez, Tracey abrió la puerta, todas las llaves se detuvieron en seco, comenzando a lanzarse hacia los niños que activaron sus escudos, deteniéndolas con facilidad. Tracey se apresuró a entrar, siendo seguida por Theo, posteriormente Daphne y al último entraron Blaise y Black, ambos deteniendo los últimos embistes de las persistentes llaves. Cerrando la puerta todos se dieron la vuelta para ver un gran tablero de ajedrez, destrozos de piedra a su alrededor y en el centro un niño pelirrojo con la irritante todo sobre él. ¿Qué debemos hacer?, cuestionó Theo, viendo en silencio a ambos niños, regresando la vista hacia Black, igual que el resto. Necesito unas cuantas respuestas, murmuró Izar, sus fríos ojos recorriendo todo el lugar. Asintiendo con comprensión, vieron cómo Izar avanzaba, su varita en mano y una mirada más fría de lo que alguna vez habían visto en él, el resto se observó en silencio, asintiendo cuando comenzaron a caminar atrás de Black, como una escolta dirigiéndose a los 2 pequeños niños en el suelo. Los pasos alertaron de una nueva presencia y al instante Ronald y Hermione levantaron la cabeza, sus varitas en sus manos, listas para defenderse. ¿Qué mierda hacen aquí?, gritó el niño Weasley, levantándose de un brinco. Su amiga Sangre Sucia siguió un poco más cautelosa. Contrario a todo lo que se quería hacer creer, sabía que cada uno de los niños era mejor que ella, en términos mágicos, tanto conocimiento como fuerza no estuvo a su nivel, no solo eso, ellos tenían la superioridad numérica, sabía que no tenían ni una oportunidad en caso de una pelea, contrario a su amigo Ronald, quien creía que podría vencer a todos, siendo un valeroso Gryffindor y por ende mejor que las serpientes. Vengo por respuestas. Eres libre de decidir si hacer esto por las buenas o por las malas. La fría voz de Izar hizo estremecer a todos, viendo su mirada pétrea, no titubeó ni un segundo y se preguntaron qué tan mal haría las cosas si elegía la segunda opción. Jódete, serpiente viscosa, escutió Ronald, sus puños apretándose al instante. ¿Es eso así?
¿Por qué no me sorprende? El temperamento, la estupidez, la falta de inteligencia emocional, y la falta de comprensión sobre la realidad son las razones por las que los Weasley siempre terminan en Gryffindor, y aún mayor, la razón por la que son tan jodidamente pobres, repudiados e ignorados por el resto de sangre pura. Tú sobre todo, siendo la perfecta representación de todo lo malo en tu familia, sin embargo no eres lo que importa contigo, hablar contigo no es mejor que hacerlo con un animal, así que, ¿por qué no te entretienes con algo? Una piedra por ejemplo, se burló Izar, viendo con la cabeza ligeramente inclinada al niño que se había puesto rojo de furia. Vete a la mierda, gruñó corriendo hacia Black, los puños listos para golpearlo. Izar resopló divertido, apartándose del puñetazo para sostener el brazo del pelirrojo, con el mismo impulsando girando para conectar su codo contra la cara del niño que cayó de bruces contra el suelo, su mandíbula y nariz rota. Me hiciste rebajarme a tu nivel, escupió Black fríamente, colocando su pie sobre la cabeza del niño que intentaba levantarse. Estoy harto de toda esta mierda, he sido demasiado pasivo, Malfoy solo es la muestra, las simples escorias creen que pueden insultarme sin repercusiones, aunque admito que fue en parte mi culpa, por comportarme tan paciente, pero en estos momentos no estoy para juegos, se burló, sus fríos ojos volviendo hacia Granger, quien temblaba levemente, ni siquiera había ocupado algún hechizo para someter a Ron con tanta facilidad y brutalidad. Atrás de él sus amigos se vieron en silencio, impactados por lo que acaba de pasar, jamás esperaron a Black defendiéndose de forma física como un simple mugle y sin embargo la forma tan fácil en que lo hizo y la forma tan brutal de actuar y hablar los hizo emocionarse levemente, al menos a los dos niños y Daphne, que veían su espalda con admiración. Vete a la mierda Black, de seguro trabaja con quien tú sabes, no es más de lo que hacen ustedes las serpientes, son una bola de mortífagos Junior, gruñó el niño en el suelo, tratando de levantarse con todas sus fuerzas, pero simplemente era imposible, Black era más fuerte físicamente de lo que alguna vez soñaría ser. Un bufido divertido escapó de los labios de Izar, volviendo su atención al Weasley menor. Bla, bla, bla. Nuevamente tu ignorancia en acción, cada una de tus palabras es más estúpida que la anterior. No sabes nada, pequeña comadreja, no comprendes lo que pasa, solo eres un pequeño peón esperando a ser desperdiciado, no comprendes lo que te rodea y nunca lo harás, ese es tu mayor castigo. Ni siquiera veo la necesidad de usar magia contigo, solo sería un desperdicio, sin embargo, si sigues hablando estupideces me veré en la necesidad de molestarme para silenciarte. Y no solo momentáneamente, las palabras crearon una tensión inimaginable, Blaise y Theo observaban a su amigo en silencio, de eso era de lo que hablaban, un jodido Black en acción, sus solas palabras eran capaces de llenarlos de pavor y se preguntaron si era de coña o realmente el niño hablaba seriamente. Daphne veía en silencio Izar, una parte que nunca había visto de él, por supuesto que el niño siempre actuó con una máscara con los demás, su oclumancia siempre activa para mostrar nada más que un frente frío y una sonrisa depredadora, verlo ahora hablando tan en serio la encendió por dentro, el niño era tan impredecible y cada una de sus actitudes le gustaba, no se podía decir lo mismo de su amiga, quien se escondía atrás de ella, aterrorizada. Weasley lo había sentido, un pavor inundando su cuerpo y se preguntó qué era esa sensación, nunca había tenido tanto miedo en su vida, fue en ese momento que lo pudo sentir, Black realmente no jugaba, lo podía matar en cualquier instante y no perturbaría sus sueños en lo más mínimo. En cuanto a ti, llamó repentinamente, viendo a Sangre Sucia paralizada. ¿Qué le dijo el centauro a Potter aquella noche? Todos vieron desconcertados a Izar, impactados por sus palabras, de qué noche hablaba, sus amigos no estaban al tanto, por otro lado, los dos leones no sabían cómo Black se había enterado. ¿De qué hablas? No creas que tengo tu tiempo, habla ahora, la orden quedó clara al instante, las palabras golpeando a la niña. Su rostro se quedó ligeramente aturdido al instante y sus ojos se desenfocaron momentáneamente. Él dijo que quien tú sabes era el responsable de matar a los unicornios. Harry estuvo durante todo el día muy inquieto, dijo que presentía algo, fuimos donde Hagrid ya que él lo había dicho, entonces nos enteramos de que Hagrid había revelado a un desconocido la forma en pasar a Fluffy, y supimos al instante de que hoy sería el día en que quien tú sabes iría por la piedra, fuimos a ver al profesor Dumbledore, pero había partido por una carta del Ministerio de Magia, le explicamos la situación a la profesora McGonagall, pero ella no nos creyó, así que decidimos venir por nuestra cuenta, para poder salvar la piedra, algo hizo clic en Izar, quien abrió levemente los ojos, dándose cuenta de todo. Fue una trampa, gruñó, sus amigos dirigiendo su vista hacia él al instante. ¿De qué hablas? Cuestionó Theo, todos viendo a su aparente líder.
Ese idiota del guardabosques le entregó la información de cómo pasar al perro de 3 cabezas a un desconocido el cual sabemos es Voldemort. No que fuera muy difícil, pudo matarlo simplemente, no es imposible lograrlo, pero aún así, el desconocido fue por la información y la consiguió. La pregunta ahora es, ¿por qué Voldemort, siendo el mago más inteligente, fuerte y astuto que alguna vez existió, no hizo olvidar al medio gigante? Esa criatura es prácticamente un descerebrado, lograrlo no es nada difícil, así que, ¿por qué dejaría con sus recuerdos intactos al guardabosques después de conseguir la información? La respuesta es fácil, todo esto fue una trampa, querían atraer a Potter aquí para encontrarse con Voldemort, el niño era su método para conseguir el artefacto de Nicolas Flamel y por otro lado, mataría a la única piedra que lo hizo tropezar en su camino. La cuestión aquí es, ¿cuál de los dos bandos orquestó todo? Cuestionó Izar fríamente, su mente desarrollando nuevas incógnitas. Sus amigos lo vieron sorprendidos, al igual que las pequeñas crías, quienes se vieron con incredulidad, la mirada borrosa siendo borrada de la cara de Granger, algo que solo Daphne notó. Los pequeños leones se vieron en shock, jamás habían pensado en que todo lo que habían pasado había sido una trampa, y ahora todo se había aclarado. Habían subestimado al mago maligno más poderoso de la historia, eran solo unos tontos niños de primero y por alguna razón esperaban derrotarlo. ¿Cómo y por qué? Mierda, habían pensado eso, más allá de todos. Ahora simplemente Harry estaba a la merced de Snape y Voldemort. Ambos se vieron con los ojos abiertos, realmente sin saber qué hacer. La estupidez de Gryffindor es sorprendente, sonrió Izar, satisfecho por haber completado un rompecabezas, aunque uno nuevo se desbloqueaba para él, pero lo dejaría de lado por el momento, tenía cosas más importantes que hacer. Gracias por la información, sonrió Izar cortésmente, Blaise y Theo comprendiendo al instante. Desmaius, no los podemos dejar simplemente aquí, podría ser peligroso, murmuró Tracey, aún preocupada por los niños. Definitivamente muy blanda para ser una Slytherin, se burló Theo, viendo a la niña que se sonrojó de vergüenza y enojo. No importa, no les pasará nada, se encogió de hombros Izar, comenzando a avanzar hacia la puerta que dirigía a la siguiente sala. Cuando dio su primer paso, todo el terreno comenzó a temblar, observándose en silencio comenzaron a correr fuera del tablero, teniendo la decencia de arrastrar a los niños consigo. Llegando a la orilla, vieron como todos los destrozos de piedra comenzaban a elevarse mágicamente y volvían a la posición que alguna vez habían tenido, rearmando las piezas de ajedrez y todo listo para una nueva partida. Mierda. Parece que se reinició, tenemos que pasar el juego para continuar hacia la siguiente sala, soltó Daphne, viendo las piezas reformadas en su lugar y esperando una orden. Tengo una idea, pero puede ser peligrosa, murmuró Tracey, viendo con concentración el tablero. Creo que debemos jugar, murmuró la niña, viendo todo el lugar. Abriré un hueco para que continúen, no te puedes quedar sola. Gruñó Daphne al instante, su oclumancia fallándole para mantener a raya la preocupación. Pero es la única forma, protestó la castaña, viendo fijamente los ojos azules de su amiga. Hablamos sobre mantenernos juntos, inició Izar, llamando la atención, así que cambiaremos un poco las reglas, Theo y Blaise se quedarán con ella como respaldo, todos lo voltearon a ver incrédulos. No sabemos cómo reaccionarán las piezas si uno continúa aún cuando el juego no termina, han entrenado como equipo, así que deben conocerse mejor, estén listos para todo. ¿Lo saben, correcto? El silencio perduró unos instantes, cuando ambos niños aceptaron, un poco reticentes. Querían estar en la acción, pero después de todo esto también era acción, y aunque pareciera tonto, habían madurado un poco durante esta pequeña aventura, no debían objetar, esto era algo serio y si querían lograrlo, debían actuar con dicha seriedad. Asintieron de acuerdo, viendo a Black a los ojos. Lo haremos, pero debes conseguir esa jodida piedra, sonrió Theo con locura, colocándose al lado de Tracey, al igual que Blaise, quien asentía deseando suerte. Daphne avanzó dando un rápido abrazo a su amiga, ambas viéndose a los ojos y deseando suerte mutua. El juego comenzó al instante, Izar y Daphne corrieron a través del tablero, activando cada una de las piezas, dispuestas a detenerlos a la fuerza. Bombarda máxima, gritó Theo, golpeando con fuerza a la reina negra, quien se había tambaleado ligeramente, muchos pedazos cayendo pero aún de pie. Esto será difícil, murmuraron los niños que vieron como Daphne y Izar pasaban a la siguiente sala. Recuerden que también debemos proteger a esos dos, gruñó Tracey, lanzando hechizo hacia las piezas que avanzaban hacia ellos. Mierda, creo que tenemos lo suficiente en nuestro plato, como para preocuparnos por ellos, gruñó Blaise, de igual forma lanzando hechizo y comenzando a destruir lentamente a los peones. No me importa.
¿Sabes en el problema que nos meteremos si no lo hacemos? Ahora somos como unos tontos leones, gruñó Theo. Un hacha de un peón se precipitó contra él, las cosas se movían jodidamente rápido para ser simple piedra. El niño rodó a un lado, esquivando el hacha que se enterró en el suelo. Protego, bombarda máxima, ambos hechizos fueron lanzados al unísono por Tracey y Blaise, la primera quien había protegido a Theo de cualquier escombro o daño del segundo hechizo, lanzado por Blaise para destruir al peón que atacaba a su amigo. Gracias, murmuró Theo, levantándose y volviendo a la refriega. Mierda, no podemos continuar así, nos agotaremos rápidamente, aún nos faltan 15 piezas. El rey, tal vez matándolo podemos detener esto, ¿puedes ver eso? Todos lo rodean mientras avanzan hacia nosotros, ¿cómo llegaremos a ellos? Distrayendo al resto de piezas, murmuró Tracey, quien volteó de reojo a los cuerpos de los niños inconscientes. Se volverán una carga, bufó Blaise, siguiendo la vista de Tracey. Tal vez si nos vamos no pueden seguirnos, cuestionó Theo, viendo hacia la salida. No puede ser tan fácil, gruñó la niña, corriendo lejos de un ataque. Su atención fue distraída por un caballo que avanzaba hacia los niños noqueados en el suelo. Antes de que alguno pudiera hacer algo, la pieza se detuvo, sin poder salir del tablero. Notando esto, Blaise intentó hacer lo mismo, notando cómo estaba encerrado al igual que las piezas, debido a una barrera invisible que rodeaba la plataforma. Ellos están a salvo porque están afuera. Alertó a sus amigos, quienes lo entendieron de inmediato. Fue esa la razón. Al parecer, cuando los antiguos jugadores salieron del tablero, las piezas se armaron, nosotros regresamos adentro, comenzando el juego, y cuando Daphne y Zar salieron de aquí, las piezas rompieron su código, comenzando a atacarnos, por eso nosotros tampoco podemos salir. Es una magia muy avanzada, pero dudo que pueda mantener a raya a alguien como Voldemort. Cuando no pudo hacerlo con 3 niños, nosotros nos saltamos las reglas, es por eso que es tan difícil para nosotros, soltó Blaise después de darse cuenta, sus amigos viéndolo con asombro por su deducción. Eso significa que ya no nos tenemos que preocupar por sangre sucia y Weasley, mientras estén fuera, estarán a salvo, sonrió Theo, comenzando a correr alrededor de todo el tablero, esquivando las piezas al igual que sus amigos, quienes hasta hace unos momentos estaban acorralados. Notando algo rápidamente, Tracey comenzó a pensar una opción, dándose cuenta que cada uno de los reyes seguía a uno de sus amigos. Así que ahora ella era la responsable, sin embargo ella no era tan poderosa, pero tenía que hacerlo. Theo, Blaise, corran hacia el centro del tablero e intenten esquivar las piezas que persiguen al otro. Ambos niños asintieron, haciendo lo pedido, rozando sus hombros continuaron corriendo hacia las piezas, que se detuvieron levemente. Lo suficiente para dejar una apertura que Tracey aprovechó, esquivando la torre que se lanzó contra ella, soltó una bombarda máxima sobre el rey negro, deteniendo a todas las piezas negras al instante cuando el rey se derrumbó. Blaise continuó corriendo, mientras las piezas blancas lo perseguían aún. Theo, no me queda mucha energía, ayúdame a destruir al rey blanco, soltó Tracey, alejándose de la torre que aún la perseguía. Asintiendo, Theo escaló un caballo negro, siguiendo los movimientos de Blaise. Blaise, corre hacia la esquina. Gritó la niña, Blaise haciéndolo pedido, corriendo hacia la esquina más cercana, lo cual no le pareció tan buena idea, desde que quedaría acorralado por algunas piezas negras que también tapaban el camino. Theo, ahora. Gritó Tracey, Theo saltó con todas sus fuerzas, lanzando un hechizo de empuje hacia el cabello en el que estaba, haciendo que cayera sobre un alfil blanco, haciendo que ambos taparan el camino para las piezas blancas, que avanzaron sin importarles, destruyendo el caballo negro y alfil blanco sin dificultad, pero retrasándolas un poco, lo suficiente para que Blaise saliera de ahí, las piezas dándose vuelta para continuar persiguiéndolo, pero dejando expuesto al rey blanco. Theo, quien había aterrizado lastimeramente en el suelo, se sentó para lanzar su bombarda más poderoso, al igual que Tracey, destruyendo al rey y haciendo que todas las piezas restantes se autodestruyeran automáticamente, salpicando de escombros a las pequeñas serpientes. Todos se arrastraron dolorosamente al centro, recargándose unos en otros, raspones y la ropa sucia por todos lados. Lo logramos, celebró Theo dolorosamente, su pequeña aventura había sido lo suficiente para calmar sus ansias. ¿Sí? Lo hicimos, celebraron los otros dos, comenzando a descansar. Por otro lado, Izar y Daphne avanzaron hacia la siguiente habitación, un repugnante hedor asaltó sus fosas nasales, viendo un enorme troll de las montañas en el suelo, su cráneo había explotado en 1000 pedazos y el hedor repugnante provenía de él. ¡Qué repugnante!, soltó Izar, una mueca en su rostro mientras avanzaba. Daphne lo siguió mientras se tapaba la nariz con asco.
La siguiente sala tenía un fuego azul cubriendo la puerta hacia la siguiente habitación, en una mesa cercana un juego de química con pociones y diferentes precipitados los recibió. Los niños avanzaron hacia la mesa, viendo un pequeño papel con un acertijo escrito, desde luego, esto siendo prueba de Snape. Es un acertijo de lógica, avisó Daphne, después de leerlo, su mirada pensativa viendo toda la mesa, algunas tienen vino, otros veneno y uno la poción para poder pasar las llamas. Analizando todo, su mente comenzó a correr, hasta que fue interrumpida por Izar. Esto es inútil, llamó Izar, avanzando hacia las llamas. Un fuego no podía existir de la nada, sea fuego mágico o no, si bien las llamas se podían generar de la nada, no podrían durar mucho tiempo ardiendo, a menos que tuvieran algo que las hiciera. Su varita se dirigió al fuego, levantando la tierra bajo él, para dejar a la vista unas runas que permitían que el fuego ardiera sin detenerse. Pensando unos instantes, Izar comenzó a trazar unas runas con su varita, cancelando las runas antes escritas. Era algo fácil de hacer, parecía que Snape no había considerado que alguien hiciera eso, así que no había colocado protecciones extra. Las llamas azules se detuvieron, Izar y Daphne pasando, la última que sonreía divertida, no sabía que Izar era tan impaciente. Todo se oscureció momentáneamente cuando los niños llegaron a la siguiente habitación, vieron unas llamas rojas, rodeando en un círculo, lo cual dificultaba la vista dentro, sin embargo no dificultó oír. Él miente, si sé una extraña voz que heló su piel, no cabía duda de quién era. Pero antes de que pudiera hablar, se interrumpió, dejando a todos tensos. Quirrell, cambiemos. Hay un pequeño cambio de planes. Tenemos visitas, inesperadas, pero maestro, cállate, no protestes y haz lo que te ordeno. Sí, maestro, hizo una reverencia Quirrell. Potter vio horrorizado como los ojos del tartamudo profesor cambiaban a un color rojo. Había momentos en los que Voldemort podía sustituir a Quirrell si bien gastó mucha de su casi extinta energía, beber la sangre de esos últimos unicornios le había dado la fuerza necesaria para lograrlo. Las llamas se apartaron súbitamente, dejando un pequeño camino, donde los recibió la vista de un Quirrell de ojos rojos y sonrisa educada que nunca llegó a los mismos. Ah, señor Black, señora Greengrass, qué gratificante sorpresa, es un placer tenerlos conmigo, sonrió cordialmente, haciendo un gesto para que los niños avanzaran, viéndose levemente. Izar fue el primero en dar un paso, siendo seguido por una cautelosa Daphne. Así que era cierto, el señor oscuro, llamó Izar, dando una pequeña reverencia. Así es, señor Black, creo que hemos tenido algunos encuentros, sonrió con maldad, sus ojos brillando con peligro. Lo hicimos, después de todo, asintió, la mano de su varita tensa por lo que vendría. Este palabreo realmente me cansa, así que iré directo al grano, señor Black, únete a mí y perdonaré todo el pasado, oponte a mí y morirás aquí mismo. Su voz cordial pasó a ser un siseo frío que congeló a todos en su lugar, sus ojos rojos perforando al niño que se negó a verlo a los mismos, no por miedo, sino por la legeremancia. Sabía que el señor oscuro era un maestro de la misma, no solo era capaz de traspasar sus barreras, sino cuando lo haría quedaría indefenso, y peor, dejaría indefenso a Daphne. Me niego a servir a un loco megalómano, que fue vencido por nada más que un bebé, se burló Izar, su varita lista. Insolente, gruñó Voldemort, lanzando una Avada Kedavra contra el niño, que se inclinó a un lado. Osailbit, gruñó Izar, un hechizo amarillo saliendo disparado contra Quirrell Moore que se inclinó a un lado, sonriendo con sorpresa. Magia tan negra a tu edad. Te daré una última oportunidad para unirte a mi lado, si no prepárate para morir sin sepultura. Hablas demasiado para ser el señor oscuro más temido de todos los tiempos, se burló Izar, comenzando a lanzar hechizo tras hechizo, maleficios repugnantes y algún que otro hechizo de magia negra que conocía. Voldemort se rió mientras esquivaba y contraatacaba, cada uno de los hechizos más peligrosos que se sabía. Fragmenta, gruñó Daphne a un lado, Voldemort esquivando a un lado y concentrándose en ella lo suficiente para dejar una apertura para Black. Fusor, el hechizo golpeó el brazo de Voldemort, quien comenzó a gritar al instante, la piel del mismo comenzando a derretirse. Desmaius, el hechizo fue desviado sin interés, mientras el señor oscuro comenzaba a lanzar Cruciatus sin parar contra Izar, el cual se apartaba lo mejor que podía. La velocidad comenzó a aumentar, hasta que el hechizo golpeó a Izar en el pecho, el cual cayó al instante, comenzando a retorcerse. Jamás en su vida había experimentado un dolor como aquel, sentía cada uno de sus nervios en tensión, chocando entre sí. ¡No! Gritó Daphne comenzando a lanzar hechizos que Voldemort bloqueaba con una mano, concentrándose en el niño en el suelo. ¿Cómo el hombre se las había arreglado para ignorar el dolor de su brazo que se derretía?
Estaba más allá de ellos, aunque pudo tener algo que ver con que no era su cuerpo. Voldemort. Gritó Harry, quien se había liberado de las cuerdas que hasta hace un momento lo apresaban. El llamado volteó hacia la cabeza de Cicatriz, que alzaba la piedra filosofal ante sus ojos. Voldemort levantó la maldición, avanzando rápidamente hacia el niño, pero antes de que se pudiera acercar, un hechizo rojo golpeó su espalda, siendo presa de la maldición que hasta hace un momento había mantenido en Black. Él mismo ya hacía ahí, tambaleándose sobre sus pies, un poco de baba escurriendo por su boca, mientras mantenía el Cruciatus sobre Voldemort, el cual se retorcía en el suelo. Eres un idiota, gruñó Izar, el poder de la maldición aumentando lo suficiente para hacer gritar al señor oscuro, que no podía hacer nada más que temblar y retorcerse en el suelo, sintiendo la agonía que muchas veces le gustó repartir. Daphne corrió hacia Izar, quien la ignoraba por el momento, más concentrado en devolver el favor hacia el hombre. Tambaleándose levemente la fuerza lo abandonó y la maldición cayó, con su mente ahora clara. Voldemort rápidamente pasó a segundo plano, para controlar en tercera persona a Quirrell, dejando al alma original lidiar con los remanentes del Cruciatus. Si bien Voldemort había sido el afectado, aún había consecuencias físicas que dejaba la maldición hacia el cuerpo. Quirrell comenzó a gritar de dolor, antes de ser callado por Voldemort, que lo obligó a mover su cuerpo, avanzando con rapidez hacia Potter, ambos chocando y comenzando a caer, la piedra saliendo volando. Los ojos de Izar se afilaron, un Wingardium Leviosa activado al instante con lo último de magia que le quedaba deteniendo la piedra antes de que impactara contra el suelo y se destruyera. Su mirada rápidamente fue hacia Daphne, sobre él, quien recibió la señal al instante, convocando la piedra y transformando una roca en la réplica exacta. Una vez la piedra estuvo asegurada, ambos voltearon hacia Potter, quien gritaba de dolor mientras sostenía la cara de Quirrell, el cual parecía compartir su sufrimiento mientras se volvía polvo, quemándose por las manos del niño. Todo el drama duró solo unos instantes. Potter se mantuvo de pie, dudoso en qué había pasado, vio la piedra en el suelo, así que avanzó hacia ella, la cabeza zumbando con un dolor que nunca había tenido en su vida. El remanente de lo que parecía un alma salió de las cenizas de Quirrell gritando de furia y dolor, traspasando a Potter, quien se precipitó hacia adelante, sintiendo cómo golpeaba la piedra filosofal, destruyéndola y cayendo noqueado unos instantes después. Lo logramos, celebró Izar, Daphne colocando un beso en sus labios mientras sentía cómo el niño se desvanecía. Al instante se puso a diagnosticarlo, notando cómo solo estaba noqueado, pero aún su cuerpo estaba en tensión por el Cruciatus. Una mierda total, suspiró Daphne, dejándose caer a un lado y colocando al niño en su regazo, comenzando a curarlo lo mejor que pudo. Lo había hecho jodidamente bien, no solo luchó 1 a 1 contra Voldemort, se mantuvo con vida y de paso lograron su objetivo. Si bien terminó herido, no era nada que no se pudiera curar con unos días y ayuda de un sanador experto. Su mirada viajó hacia Potter, también le tenía que agradecer al niño. Si no hubiera distraído a Voldemort lo suficiente, Izar no hubiera podido tomar venganza, aunque como se había recuperado en milésimas de segundos después de haber recibido la maldición, estaba más allá de ella, sin embargo lo averiguaría después. Soltando un suspiro, continuó curando a Izar, ignorando el cuerpo de Potter. No sabía qué le había pasado al niño o cómo pudo asesinar a Quirrell tocándolo simplemente, sin embargo era algo de lo cual no obtendría respuesta, así que lo olvidaría por el momento. Quiso curar un poco al niño, pero su prioridad fue Izar. Después de todo, Potter no recibió un Cruciatus, aunque no tenía dudas de que lo que había experimentado fue doloroso, se lo dejaría a Poppy Pomfrey, la sanadora de la escuela. Un suspiro de cansancio escapó de sus labios, seguido de una sonrisa feliz, sintiendo el peso en su bolsillo. Otra cosa más que hacer, tendría que modificar los recuerdos de Potter. Estaba segura que Dumbledore observaría sus recuerdos, no podía dejar que la vieja cabra viera cómo Izar lanzaba Cruciatus, aunque no era muy buena en eso. Tal vez debería dejar que pasara. Izar podría poner una excusa de que replicó el hechizo, aunque teniendo en cuenta la magia oscura que usó, dudaba en que Dumbledore le creyera. Sin embargo, si no quería que todo este calvario saliera a la luz, debía aceptarlo. Están jugando con fuego aquí, pero no le quedaba otra opción. El cansancio del día por fin la golpeó, comenzando a cerrar los ojos, Izar aún en su regazo, antes de que ella cayera profundamente dormida. Pronto unos pasos acelerados llegaron a la sala, Dumbledore apareciendo en escena, siendo seguido por el trío de serpientes. El viejo odia cuando un alumno no hacía lo que indicaba y el trío atrás de él se negó a ir al ala del hospital hasta ver que sus amigos estaban bien. Estaba profundamente confundido de cómo se llegó a esta situación, pero estaba más irritado porque ignoraran sus órdenes. Él era el jodido Albus, muchos nombres Dumbledore.
¿Cómo se atrevían? Suspirando, avanzó rápidamente hacia el cuerpo de Harry, las serpientes yendo con sus amigos en el suelo. Daphne descansaba su cabeza en las escaleras, con un Izar recostado en su regazo. Los tres llegaron ante ellos. Daphne estaba bien, en cambio Izar parecía que había tenido un mal rato, su ropa y piel pálida dejando en claro eso. Tracé y avanzó hacia su amiga. Era la más sana de los 5, salvo un rasguño en la cara, así que dudaba que a ella le hicieran quedarse en el hospital. Sintiendo un peso en la túnica de Daphne, vio la piedra filosofal, tomándola discretamente la guardó en su bolsillo, asintiendo a sus amigos. Una razón más para venir. No podían dejar que Dumbledore descubriera que su objetivo era la piedra, aunque no dudaban en que él ya lo sabía. Sin embargo, tampoco podían dejar que supiera que lo habían logrado. Volteando hacia el mencionado, hizo levitar a Potter, dejando a la vista una piedra rota. Dumbledore suspirando de alivio, antes de hacer levitar a los otros dos niños con cuidado, más relajado de lo que lo estaba cuando entraron, todos comenzando a retirarse en silencio. Capítulo 17. Un rayo de luz golpeó su cara, haciéndolo removerse incómodo mientras se tallaba los ojos. Le dolía todo el cuerpo, como un día después de un arduo entrenamiento. Cuando sus ojos se adaptaron a la luz, pudo ver el lugar. Era todo blanco, olía a medicamento, tenía una cortina a su alrededor, una mesita de noche a su lado, llena de dulces, y sentada en una silla, recostada sobre su cama estaba Daphne, que dormía plácidamente. La niña se veía muy adorable a sus ojos. Nunca había estado en este lugar, pero no cabía duda de que estaba en el ala médica del castillo. Los recuerdos lo golpearon como una oleada, y no pudo evitar la sonrisa condescendiente que apareció en su rostro. «Lo logramos», se dijo para sí mismo, apretando los puños con victoria. Habían triunfado sobre Voldemort y aunque resultó herido, se las arregló para torturar y obtener un grito de dolor de aquel hombre que había aterrorizado una nación entera. Se juró que la siguiente vez que se encontraran las tornas cambiarían. Pronto Voldemort no estaría a su nivel y cobraría venganza, eso era seguro. Estaba satisfecho con lo logrado. Pudo haberlo matado en ese momento, pudo haberle lanzado una maldición más que desagradable y acabar con la vida de Quirrell. Sin embargo, solo moriría el ya mencionado. Voldemort simplemente se hubiera ido antes de lo esperado. Por otro lado, una muerte, aunque extremadamente dolorosa para Quirrell antes de perecer, y humillante para Voldemort, no le generaría la satisfacción personal que sintió al arrojar Cruciatus sobre el Señor Oscuro, alargando el sufrimiento lo más que pudo, algo que no hubiera durado tanto con cualquier otro hechizo, al menos no manteniendo el nivel de dolor inicial. Los imperdonables estaban lejos de ser las maldiciones más dolorosas en su repertorio, y si bien eran muy peligrosas, aún eran cachorros. Sin embargo, había decidido aprenderlos por cualquier cosa. Ahora se había demostrado lo bien que había resultado eso. Se palmeó la espalda mentalmente por un trabajo bien hecho, cuando un ruido llamó su atención. Volteando hacia Daphne, la mencionada que bostezaba antes de enderezarse, su vista posándose en Black, que la veía divertido. «¿Despertaste?», sonrió, saltando a sus brazos. Él la recibió rápidamente, ambos manteniéndose en silencio, unidos cómodamente. Un carraspeo atrajo su atención, viendo a Dumbledore, que les dedica una mirada de abuelo cariñoso, parado al pie de la cama. «Lamento interrumpirlos». «Señor Black, me alegra que esté bien», sonrió, sus ojos destellando. «Gracias, señor», asintió Izar, quien lo veía fríamente. «Es libre de retirarse de la enfermería, no se preocupe, sus amigos ya me explicaron todo», sonrió amablemente, aunque por dentro estaba levemente enojado. No todo resultó según lo esperado, pero aún estaba satisfecho. «Gracias, señor», asintió Izar nuevamente, levantándose con ayuda de Daphne, sin molestarse en ver los regalos en la mesita. Estaba seguro que ninguno era de sus amigos, así que no se tomaría la molestia en revisar. Comenzando a salir, su mirada se dirigió hacia una cama ocupada, en la cual descansaba Potter. «No se preocupen, el señor Potter estará bien». Izar ni siquiera se molestó en ver hacia el anciano, ya sabiendo la expresión que tendría. Por otro lado, se aseguró de recordar mandar un agradecimiento hacia Potter, indirecta o directamente. El niño lo había ayudado. Se aseguraría que el niño supiera que le debía una, y los Black siempre regresaron los favores. Saliendo de ahí, volvió hacia Daphne, quien sonreía dulcemente. «Ni siquiera te cambiaste», se burló, feliz en ver bien a Black. «No importa», se encogió de hombros, colocando un rápido beso en la mejilla de Daphne, la cual le dedicó una dulce sonrisa. Las palabras no se expresaron, pero ni siquiera hizo falta.
La hora del desayuno había llegado. Izar entró en el gran comedor. Los rumores sobre cómo Izar y Harry Potter habían salvado algo muy importante de Dumbledore se esparcieron por todos lados. Nadie sabía la historia real y la máquina de chismes hizo lo suyo, varias historias siendo contadas. Por un lado se decía sobre cómo Izar había sido el que había robado el artefacto de Dumbledore y Harry Potter lo había detenido, otro hablaba sobre ambos niños luchando contra un hombre lobo después de tener un enfrentamiento que los llevó al bosque prohibido, y una infinidad más. Sin embargo, esto no le pudo interesar menos, llegando al asiento con sus amigos, los mismos que parecían estar bien después de su pequeña excursión. Espero que hayas disfrutado la pequeña aventura, se burló Theo, todos sabiendo mejor que pararse a abrazar a Izar en medio del comedor, simplemente daría confirmación de que algo había pasado, hasta ahora solo eran rumores, porque el niño no había sido visto en algunos días, al igual que Potter. Aunque también pudo tener algo que ver con la gran bocota de Weasley menor. Estuvo bien, se encogió de hombros, una sonrisa depredadora que hizo estremecer a todos. XXXX, está aquí, soltó Daphne, envuelto en un pañuelo sostenía la piedra filosofal, su color era rojo sangre y tenía una forma extraña, en forma de rubí y sin embargo, el poder mágico que sintió en cuanto entró en contacto con ella fue suficiente para dejarlo estupefacto. Lo logramos, volvió a susurrar, una sonrisa depredadora en sus labios. Sí, lo logramos, todos estaban satisfechos, el riesgo había valido la pena, completamente. Sin embargo, hay cuestiones más importantes, se logró interrumpir, guardando la piedra en su bolsa, no era bueno que se embriagara con el poder que le transmitió, sus amigos habían llegado a la misma conclusión cuando la tocaron por primera vez, era de hecho un artefacto peligroso. ¿Algo más importante? Potter. Como descubrimos en nuestra pequeña aventura como la llaman, fue un plan que se diseñó en torno al niño y que lo terminó llevando ante un Kirraemor. ¿Quién fue el que planeó todo esto? ¿No queda claro? Cuestionaron, perplejos a dónde llegaría Black. Hubo muchas inconsistencias durante toda la historia, no tenemos los detalles de todo lo que pasó, y si bien se podría decir que Voldemort fue el responsable de llevar al niño ante él mismo, también entra otra cuestión, en base a lo que Tracey dijo, Potter entró en contacto con el guardabosques antes de que toda esta mierda empezara, es curioso cómo el guardabosques fue el responsable de que los niños dieran con toda la información, incluso les dijo cómo pasar al perro de 3 cabezas, ¿no resulta esto sospechoso? Otra cosa que entra en duda fueron las pruebas, hasta un ciego lo puede ver. McGonagall afirmó que la piedra estaba bien protegida y sin embargo resultó ser lo contrario, la piedra no estaba bien protegida y todas las pruebas fueron algo que incluso todos los niños de primer año, con un poco de cerebro, podrían pasar. La primera parte fue resuelta por una lojomora simple, pasar al perro gigante es sencillo si hay un gigante abriendo su bocota, pasando al perro llegamos a una habitación con lazo del diablo, la primer planta que se enseña en el año, llaves voladoras. La puerta no se abrió con un simple alojomora esta vez, ¿por qué no utilizar este mismo encantamiento para la primer puerta? Eso detendría a mínimo los niños de tercer año para abajo. ¿Ajedrez gigante? ¿Me estás jodiendo? Solo era cuestión de pasar el juego, ni siquiera era algo tan difícil, ¿que sigue, un troll? Cuando todos vieron que noquea uno con un simple golpe en la cabeza, juego de pociones y lógica. Llámame loco, pero yo veo un patrón. El sirviente es amigo de Harry Potter y sus amigos, quien les dijo cómo pasar la primera parte. Neville Longbottom es considerado un aparente genio, cuando se trata de herbología y es conocido que si bien no tiene amigos cercanos, suele llevarse bien con Potter, una sala llena de llaves voladoras, con escobas, y curiosamente Potter es el buscador más joven en un siglo. En el ajedrez mágico, según lo que escuché, es un juego que el Weasley menor domina y la fría lógica es algo sencillo para todos, no me puedes decir que no hay un patrón, la boca de todos se abrió al instante, escuchando toda la explicación, todo esto había sido preparado, parecía que incluso se habían coordinado entre Dumbledore y Voldemort, para que los niños llegaran al final. Algo se está pudriendo aquí, y lo voy a averiguar, se encogió de hombros Izar, sus ojos brillando con emoción ante un nuevo rompecabezas. XXXX mirando a través de la ventana, sus ojos azules, bajo sus lentes de media luna resplandecieron. Muchas cosas habían pasado en poco tiempo y tenía que pensar en lo sucedido, cuando las barreras que había colocado en la puerta del tercer piso le alertaron sobre Quirrell entrando, se sintió satisfecho al comprobar todo lo que ya sabía, no que tuviera una duda para empezar.
Sus planes dieron marcha cuando Harry Potter y sus fantásticos amigos también cruzaron la barrera, sin embargo eso no fue todo, seguido de ellos, literalmente, junto con ellos, habían entrado 5 nuevas presencias que sin duda nunca había esperado ahí, Black y sus amigos. Dudaba que los niños tuvieran una amistad, era prácticamente imposible, había una variante en sus planes y eso no le gustó en lo absoluto al gran y poderoso Albus Dumbledore. Se negaba a creer que los niños alguna vez tuvieran una interacción sin que él tuviera conocimiento, era impensable eso, él debía estar al tanto sobre todo lo que pasará con el Salvador del mundo, sin embargo decidió esperar cuando se dio cuenta de que los niños no avanzaron más allá de Fluffy, confirmando que no tenían ninguna relación con el trío dorado. Unos momentos después, cuando Harry estaba a punto de pasar la prueba de Snape, los niños por fin se movieron, pasando el primer nivel y avanzando a través de los siguientes con rapidez. Fue entonces que decidió actuar, él por supuesto que sabía que las serpientes eran mejores que sus pequeños leones, no tenía duda de eso, los niños no solo eran mágicamente fuertes, eran inteligentes y astutos, como lo dictaba su casa, así que llegando rápidamente al lugar, pasó a través de sus propias barreras, el perro seguía dormido y él bajó rápidamente, al llegar al enorme juego de ajedrez de McGonagall pudo ver a la señora Granger y al señor Weasley en el suelo, noqueados, el último que parecía tener la cara un poco magullada, y por otro lado, en el centro se mantuvieron 3 de las pequeñas serpientes, quienes se pusieron alerta al verlo. Su osadía le divertía sin fin, él era el mago más grande de la historia, ¿qué podían hacer un montón de mocosos? Sin embargo tenía cosas que hacer y era ir donde Harry por si las cosas no salían según lo planeado, las serpientes se negaron a obedecer sus órdenes de irse con Madame Pomfrey, así que sin más remedio y sin más tiempo, les dejó acompañarlo, en el corto camino preguntándoles qué hacían ahí, ellos habían acordado que habían escuchado a Potter así que decidieron ayudar, sus intenciones quedando claras para Dumbledore, los niños querían la piedra para ellos mismos y cuando la vio bajo Potter, rota, se alivió ligeramente, burlándose de que los niños no hubieras logrado su cometido, sin embargo se preocupó ligeramente cuando a medio camino de llevarlos a la enfermería la niña Greengrass le explicó que Black había recibido la maldición Cruciatus, así que apresuró su camino, si bien Black representó una amenaza para todos sus planes y para toda su ideología, no podía ser tan cruel como para dejarlo así, por otro lado si lo hiciera, los niños dirían la noticia. Y con el prestigio y apoyo que tenía Black en su casa, no sería más que historia todo el poder que tenía en el órgano legislativo, la gente aún seguiría de su lado, pero no tendría su base de poder que había consolidado con tantos años de esfuerzo y por otro lado el niño ya había fracasado, así que lo mínimo que podía hacer era llevarlo con rapidez hasta Pomfrey. Aún así necesitaba saber toda la historia de lo que había pasado ahí dentro. Al día siguiente, cuando todos estaban curados y lo suficientemente bien para hablar, por supuesto con excepción de Black y Potter, los llamó a su oficina para escucharlo todo, Granger y Weasley contaron su parte, sin haber visto a los otros niños hasta casi el final, cuando todo se puso oscuro, eso confirmando de que los niños, o al menos uno de ellos, sabía el hechizo de desilusión, si no, simplemente no hubiera habido forma de que estuvieran con los leones sin que estos los notarán, a menos de que tuvieran una o más capas de invisibilidad consigo, lo que no era tan impensable, si bien las capas de invisibilidad eran caras, con toda la fortuna a sus espaldas, no era raro pensar en que gastarían unos cuantos dólares para conseguirlas. Pronto la parte donde Izar agredió físicamente a Weasley llegó y los niños de Slytherin se defendieron explicando la forma en las que Weasley había ofendido, Dumbledore no viendo otra forma más que bajar 10 puntos por ambos lados, para que los dos quedaran satisfechos y sin mostrar su favoritismo, luego explicaron cómo Granger le contó toda la información a las serpientes, antes de ser noqueada junto con su amigo pelirrojo, dejando paso a la historia de las serpientes, que contaron todo lo que había pasado en Subversión. Dumbledore agradeció por su honestidad antes de despedirlos. Cuando Potter despertó, vio todo a través de sus ojos, usando el eje de mancia para ver sus recuerdos y no por primera vez, la preocupación lo inundó profundamente. Black estaba creciendo más rápido de lo que alguna vez lo hizo un estudiante pasado, era más fuerte, más popular y mejor estudiante de lo que alguna vez lo había sido el otro, y lo más importante, tenía conocimientos más peligrosos desde tan temprano en su vida y era capaz de realizar magia muy vil, con la que el resto solo soñaría. Black era muy peligroso, una variante muy peligrosa. Alguien que representó un riesgo para todo lo que había planeado en su vida y la vida de Harry Potter.
El gran comedor estaba extremadamente animado, todo estaba decorado al estilo de Slytherin, los estandartes de la casa se elevaban con orgullo en el centro de cada mesa, los alumnos de dicha casa sonreían con arrogancia, y una gran pancarta con una serpiente que se arrastraba se mantenía en la pared, como decoración. Todos los niños estaban animados, era el 7º año consecutivo en que la casa ganaba la copa de las casas y el resto estaba harto, no podía decirse lo mismo de las serpientes, quienes animaban. Pronto Dumbledore se levantó de su trono, carraspeando para llamar la atención de todo el alumnado. Otro año se va, llamó alegremente, sus ojos centelleantes recorriendo todo el comedor, y voy a fastidiarlos con la charla de un viejo, antes de que todos puedan empezar con los deliciosos manjares. ¿Qué año hemos tenido? Esperamos que sus cabezas estén un poquito más llenas que cuando llegaron, ahora tienen todo el verano para dejarlas bonitas y vacías antes de que comience el próximo año. Bien, tengo entendido que hay que entregar la copa de la casa y los puntos ganados son: en cuarto lugar, Gryffindor, con 512 puntos. En tercer lugar Hufflepuff con 552. Ravenclaw tiene 626, y Slytherin 672, pronunció y al instante se produjo una tormenta de vivas y aplausos en la mesa de Slytherin. Sí, bien hecho, Slytherin, felicitó Dumbledore forzadamente, no que alguien se diera cuenta. Sin embargo, los acontecimientos recientes deben ser tenidos en cuenta, todos se quedaron inmóviles. Las sonrisas de los Slytherin se apagaron un poco, ya imaginándose lo que vendría. Así que, dijo Dumbledore. Tengo algunos puntos de última hora para agregar, déjeme ver. Sí, primero, para el señor Ronald Weasley, inició Dumbledore mientras la atención se centraba en el amigo de Potter. Ronald se puso tan colorado que parecía un rábano con insolación. Por ser el mejor jugador de ajedrez que Hogwarts haya visto en muchos años, premio a la casa de Gryffindor con 50 puntos, a ojos de Izar nada le pareció más estúpido que eso, aquí había gente muy buena en diferentes cosas, habilidades mejores y más sobresalientes que un tonto juego de ajedrez, aún así no se quejaría, después de todo Dumbledore era de Gryffindor y al igual que Snape, él buscaba pretextos, en este caso, para darle puntos. Los vítores de Gryffindor llegaron hasta el techo encantado, y las estrellas parecieron estremecerse, por ahí se escuchó la voz de un prefecto pelirrojo, aparente hermano del Weasley menor, diciéndole a los otros prefectos: es mi hermano, ¿saben bien? Mi hermano menor. Consiguió pasar el juego de ajedrez gigante de McGonagall. Cuando el ánimo de los leones se detuvo, Dumbledore se aclaró la garganta para continuar. Segundo, a la señorita Hermione Granger, por el uso de la fría lógica al enfrentarse con el fuego, premio a la casa de Gryffindor con 50 puntos, más vítores llenando el lugar y los ánimos aumentando en instantes. Tercero, al señor Harry Potter, continuó Dumbledore. La sala estaba mortalmente silenciosa en cuanto se dijo el nombre y todos voltearon hacia el cabeza de cicatriz que se mantenía en silencio, sonrojada por la atención, por todo su temple y sobresaliente valor, premio a la casa Gryffindor con 60 puntos, el estrépito fue total. Los que pudieron sumar, además de gritar y aplaudir, se dieron cuenta de que Gryffindor tenía los mismos puntos que Slytherin 672. Si Dumbledore le hubiera dado un punto más a Harry, pero así no llegaban a ganar. Dumbledore levantó el brazo. La sala fue recuperando la calma al instante, todos atentos. Hay muchos tipos de valentía, pronunció sonriendo Dumbledore, complacido consigo mismo al parecer. Hay que tener un gran coraje para oponerse a nuestros enemigos, pero hace falta el mismo valor para hacerlo con los amigos. Por lo tanto, premio con 10 puntos al señor Neville Longbottom. Alguien que hubiera estado en la puerta del gran comedor habría creído que se había producido una explosión, tan fuertes eran los gritos que sobresalieron de la mesa de Gryffindor. Todos aplaudían a Neville, que se había puesto blanco de la impresión, desapareció bajo la gente que lo abrazaba. Nunca había ganado más de un punto para Gryffindor. Los Gryffindor, sin dejar de vitorear, señalaron a los Slytherin, que no podían haber estado más atónitos y horrorizados, como si les hubieran echado un Pretificus Totalus. Gryffindor gana. Gryffindor gana. Gritaban los de Gryffindor burlonamente a los de Slytherin, que muchos de ellos lucían francamente furiosos, menos Izar, que estaba sentado de una forma muy elegante, con las piernas cruzadas, al mismo tiempo que mecía una taza de té que le trajo Creacher. Izar, llamó Daphne suavemente, el mencionado, que levantó la vista para ver a la chica. Ella hizo un gesto con la cabeza, haciendo que volviera su cabeza para ver a muchos de los Slytherin observándolo atentos, esperando que hiciera algo. Una sonrisa fría adornó sus afiladas facciones, todo según lo esperado.
Los miembros de su casa comenzarían a depender de él, todo había valido la pena. ¿Esa influencia te parece suficiente, milady? Creo que deberíamos hacer un cambio antes de que Dumbledore pudiera decir las palabras mágicas. La varita de Izar se elevó, lanzado un pequeño destello que atrajo la atención sobre él. Lo lamento, profesor. No me gustaría cuestionar su conocimiento, teniendo en cuenta que es el director del castillo. Pero las reglas del mismo establecen que después de los exámenes finales no se pueden otorgar puntos, una regla que ha sido establecida hace mucho por estas mismas razones y que está respaldada por la misma magia del castillo. ¿Es esa la razón por la que los relojes y tableros de puntuación no han cambiado en lo absoluto? ¿Es porque va en contra de las reglas? Las palabras dejaron helados a todos, y el silencio abrumador que había seguido el pequeño discurso era alucinante. La tensión que se generó podría cortarse con un cuchillo y todos estaban en silencio, anhelantes por lo que haría el director. El silencio pareció durar una eternidad, un Dumbledore furioso sin poder moverse de su trono, nuevamente su autoridad siendo pisoteada por Black. Sin embargo, no dejó que nada de esto se mostrara en su rostro, una sonrisa forzada apareciendo en su lugar. Las sonrisas condescendientes de las serpientes deslumbraron el lugar, todos burlándose del atónito director y el resto de casas mortalmente silenciosas. Una vez más, Izar había cuestionado al director y una vez más había salido victorioso, para nada una anomalía. Black parecía siempre triunfar. Ahora, si gustan de continuar con la fiesta, los Slytherin celebraron al instante, lanzando sus sombreros que por una vez todos usaron, animando ruidosamente. Este día era una excepción a su comportamiento noble, podían permitirse celebrar este año. Después de todo, no siempre consigues el 7º año consecutivo la copa de las casas. Los gritos y festejos de las serpientes generaron una reacción en cadena, muy pocos complacidos, pero sin poder hacer más. Se había intentado y el favoritismo de Dumbledore había quedado expuesto. Gran cosa, todos comenzaron a celebrar lo que había sido un gran año. El viaje en el expreso había sido muy relajante, el grupo de serpientes estaba contento con el año. Izar, ¿crees tener una habitación disponible en tu casa? Mi madre pasará las vacaciones con los Valenti, pero no estoy muy contento con ir, así que prefiero quedarme contigo. No es por ofender, pero vives solo, así que eres mi mejor opción. No veo ningún problema. Se encogió de hombros, viendo por la ventana, Daphne recostada sobre él. También espérame a mí, dijo la mencionada. Por supuesto iría para ver a Black y estudiar la piedra juntos. Habían explicado las razones a sus amigos, quienes estuvieron de acuerdo. No puedo decir que también puedo ir, pero tal vez los pueda visitar en algún momento. Lo mismo para mí, llamaron los dos elementos faltantes del grupo, todos comenzando a planear sus vacaciones. Y así había concluido el primer año de Hogwarts de 1991, con nuevas amistades y nuevas aventuras apenas comenzando. Gracias. Bueno, aquí concluye el primer año de Hogwarts en la historia, espero que haya sido de su agrado, así que, antes de terminar con el vídeo, me gustaría dar unas notas final. Nota 1. Para muchos pudo haber sido algo aburrida la historia, ya que el primer año creo que es el año más aburrido de toda la saga, los niños se la pasan investigando, no muy diferente a los demás, sin embargo en el resto de libros siempre hay sucesos que mantienen la historia interesante. Nota 2. Si gustan que haga una subtrama para toda la historia, díganmelo, sería una forma de mantener ocupado a los niños de Slytherin mientras los tontos de Gryffindor descubren lo que pasa. Nota 3. A lo largo de que escribí este primer año sentía como la actitud de Izar comenzaba a cambiar, como empezaba a ablandarse, por decirlo de un modo. Para los que no lo saben, que supongo que son la mayoría, por no decir todos, esta historia es un pequeño rework de una anterior historia que había escrito, donde me pasó lo mismo. Creo que un Black debe ser frío, despiadado, supremacistas de sangre y malvado, pero Izar no es tu Black convencional, como pudiste haber notado. Sin embargo, quiero rescatar un poco de estos valores de Black, y a partir de aquí la historia se volverá un poco más oscura. Black no es ningún santo y eso va a quedar claro. Y si bien no es el epítome de la maldad o algo similar a Voldemort, si será alguien que no le tiembla la mano a la hora de matar, es algo así sencillo, como lo vieron durante todo el capítulo 26. Alguien vengativo, poderoso e inteligente, eso es Black. Nota 4. Ya lo había aclarado en capítulos anteriores, no me gustan las actitudes del trío de oro y sin embargo no son los únicos, hay muchos personajes a los que odio y mi odio se verá reflejado en la historia y el rumbo que toma o las actitudes que se tiene en cuanto a algunos niños, como ya dije, es momento, muchas veces cuando eres amable te tratan de mala forma y eso no se puede permitir.
Nota 5. Si les gustaría dejarme los emparejamientos para el resto de personajes, no me quejaría, sin embargo, lamento para todos los que quieren, pero no siento que pueda escribir un poliamor o un harem para el caso, siento que no distribuiría el tiempo correctamente entre todos, como también se puede notar en este primer año, evidentemente Black es el personaje principal y está rodeado de 4 personajes secundarios, todo se tiene que repartir entre los 5, así que es medio complicado, como sabrán. Nota 6. Si gustan que se haga algo en particular, díganmelo sin problemas, ya saben, lo habitual. Bueno, creo que eso ha sido todo. Esperen los siguientes capítulos, no se preocupen, habrá capítulos antes de que empiece el segundo año, así que trataré de estar más activo. Eso me lleva a la disculpa habitual por la tardanza ante el capítulo siguiente, sin embargo he estado muy ocupado, así que lo lamento. Muchas gracias por el apoyo que le dieron a mi historia, un abrazo.